La policía está en medio de un nuevo escándalo por cuenta de varios de sus hombres que fueron detenidos por nexos con grupos ilegales. Ante el parcializado ejercicio periodístico que vienen ejecutando los medios de comunicación, que literalmente se han querido tragar vivos a 8 policías capturados por supuestos nexos con el Clan del Golfo, y donde dicen que por una recusación quedaron en libertad. Pues les cuento, la recusación la presenté yo. Es decir, que la libertad de los 8 policías me la deben a mí. Sí, al incidente que presenté. Y es que no es pecado hacerlo. Y ahora, más adelante les explico por qué. Por ahora lo que les quiero decir es que no entiendo cómo hay gente que se mete a estudiar periodismo dizque por 5 años. Y la verdad botaron la platica, dedíquense a otra cosa. Porque no aprendieron lo básico, el deber ético de escuchar a ambas partes y no convertir las noticias en un monólogo de la fiscalía con expresiones como esta. Pero las distinciones y los aplausos están hoy bajo un manto de duda luego de una investigación de la fiscalía. Yo sí le digo, señora periodista, cuáles son las dudas, pero las que tiene la opinión pública, como por ejemplo, cómo es que si los hechos ocurrieron en el 2019, según la fiscalía, se espera 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y solo hasta finalizando el 2024 para poder actuar, para poder capturar, cuando ya nadie de esos policías estaba trabajando en esa municipalidad. Tan mal están de positivos que tuvieron que ir a escarbar a ver qué carpeta tenía más polvo. La duda que debería llamar la atención de la prensa es como si se supone que los 8 policías trabajaban para el Clan del Golfo. En la audiencia solo se le enrostra el delito de concierto para delinquir a uno solo de ellos. Y a los otros 7 policías no les imputan absolutamente nada relacionado con el Clan del Golfo. Simplemente los pegan en el mismo show mediático porque así la noticia vende más. Otra duda que debería llamar la atención de la prensa y que sí tiene la opinión pública es el por qué mientras la fiscalía en una audiencia de garantías le dice a los 8 policías que lo judicializaron a un inocente, resulta al mismo tiempo pidiéndole condena a ese que llama inocente ante otro juzgado. También en cuanto a las solicitudes realizadas por las partes en los alegatos, debemos tener presente que la Fiscalía consideró que con todo el recaudo probatorio arrimado, pues había cumplido con ese deber de desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste al señor Juan Carlos Perdomo Robledo. Se habló de las diferentes estipulaciones probatorias, de los testimonios que se arrimaron, de peritos, de policiales que llevaron a cabo actos urgentes, incluso pues de una de las personas afectadas que resultó lesionada, pero además de ello, pues hace especial énfasis en esa entrevista y en esa declaración rendida más bien por la señora Geraldine, de quien considera la fiscalía, pues si es posible desprender un fallo de responsabilidad por cuanto en su momento pudo identificar a quien dice alias Chispi fue la persona que cometió los hechos de esa. En cuanto a representación de víctimas, pues apoya los dichos anunciados por la fiscalía. La duda que debería llamar la atención de la prensa es por qué mientras la fiscalía imputa el fraude procesal, diciendo que es que los policías se engañaron a la justicia con un falso positivo en un caso de homicidio y que entonces ese inocente será absuelto. El señor Juan Carlos Perdomo fue víctima de una construcción temeraria por parte del Estado colombiano a manos de la Policía Nacional. Pero toda la construcción de unos elementos materiales probatorios fueron construidos de manera irregular. ¿Por qué no cuentan la otra parte de la historia? Y es que efectivamente, ese ciudadano ya se le anunció un sentido del fallo absolutorio, sí, al tal Chispi, pero no cuentan la otra parte. Y es que esa persona no la condenan, es porque el testigo presencial del hecho, que es la señora propietaria o administradora del bar donde se presenta la novedad, tuvo una serie de contradicciones como testigo presencial. Pero esas contradicciones, según lo dice la jueza al momento de anunciar la absolución, serían producto de lo que allí se da como una confesión, y es que en plena audiencia señala que su cambio de versión
tendría como origen que el hermano de la persona que se judicializaba, el hermano de Chispi y el defensor de Chispi, la habrían abordado antes de la audiencia y le habrían dicho: no se metan problemas, usted lo que está es embalada. Y eso no me lo invento yo. Escuchan ustedes mismos cómo la juez reconoce que esa manifestación surgió de la testigo. Y ella dice, es que yo tuve que decir eso en la audiencia de garantías porque es que usted, señor defensor, en compañía del hermano de alias Chispi, me citaron y me dijeron que yo estaba muy embalada. Me dijeron que me iba a meter en un problema. Y pues qué pena con ustedes, pero aquí que no digan que es que, ay, la policía anda calladita ante un hecho de corrupción. No. Hasta el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado de forma oficial frente a este nuevo caso de corrupción que se da a conocer a través de esta investigación. Lo primero es que métale el presunto hecho de corrupción, señorita periodista. Pero lo otro es que ese silencio es porque como vienen a capturar, después de 5 años, pues la acción disciplinaria ya no se puede iniciar. Entonces, la Inspección General, las oficinas CODIN, no pueden realizar una investigación que determine qué fue lo que pasó. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la Fiscalía, que judicializa después de media década. De allí que entonces no puede ponerse en duda la honorabilidad de los uniformados y de las condecoraciones obtenidas, solo que porque un pillo, un tal Titi, creo que se llama, le dicen, para ganar beneficios, amanece con ganas de enlodar el nombre de los uniformados así de chévere, después de varios años, para muy seguramente con eso luego meterse como todo lo que está pasando en el país, los bandidos como gestores de paz y los policías cada vez más presos. Y ahora sí pues les cuento lo de la recusación, ¿no? La libertad es porque la recusación fue necesaria presentarla, ya que la juez, ante quien se llevó la carpeta de la captura de los 8 policías, ya conocía el caso con anterioridad. Y esa situación, todo el mundo la dejó calladita. No se pudo conocer por parte de los defensores a tiempo, porque la Fiscalía dilató el acceso a los medios de conocimiento. Pues precisamente en virtud a que se ha mencionado por su parte que hay mucha gente involucrada, que esto va a ir como para largo, y como quiera que precisamente para poder avanzar rápidamente, así como la defensa cuando pide, por ejemplo, una revocatoria de medida o alguna otra situación, se corre traslado de los elementos antes incluso de iniciar la audiencia, pues rogaría que en la medida de las posibilidades se fuese corriendo traslado de aquellos elementos que eventualmente la Fiscalía vaya a utilizar para una medida de aseguramiento o que pretenda ventilar dentro de eventualmente la imputación o cualquier otra situación que requiera el análisis de los defensores, con el propósito de que cuando llegue ese momento no toque pedir suspensiones para revisar, porque yo, por ejemplo, soy de los que no se pronuncia de lo que no he leído. Entonces, si se entregan con tiempito, por lo menos guardar este tiempito que nos queda hasta las 18 horas, 19 o 20, cada defensor va adelantando un poco y cuando nos toque intervenir lo hacemos de manera más célere en virtud a que conocemos los elementos. Entonces lo dejo a su consideración. Yo de paso voy a empezar a correr traslado ya de elementos y por eso rogaría también si me pueden suministrar el dato del correo electrónico del Ministerio Público, porque el del despacho y Fiscalía lo tengo a través del asistente. Yo también por lealtad y que la Fiscalía también pueda ir revisando. Solamente esa es la intervención. Gracias. Claro que sí, doctor, muy acertada su intervención. Le rogaría entonces a la señora fiscal, si tiene elementos materiales probatorios, pues que los mismos sean remitidos a todos y cada uno de los abogados, Ministerio Público. Muy bien, entonces no siendo otro motivo la presente, dejo entonces en el tintero, doctora, que nos envíe los documentos a que a bien tenga para continuar mañana con la formulación de imputación sin ningún tipo de pausas para revisar estos documentos y los podemos tener con antelación. Su señoría, muchísimas gracias. Antes de terminar la intervención, yo quiero dejarle claro a las partes procesales e intervinientes que son 6 carpetas bastante voluminosas. No me podría comprometer que en este momento vaya a poder ejercer esa actividad de llevar a cabo el traslado de todos los elementos materiales probatorios, toda vez que es bastante voluminosa la información y la evidencia que se plasman en las carpetas. Recordemos que el momento procesal oportuno para correr traslado de los elementos materiales probatorios y el descubrimiento se hace
con posterioridad a la solicitud de la medida de aseguramiento. Yo sé que estamos dentro de un sistema que ha cambiado la dinámica procedimental desde el punto de vista de la actuación en las audiencias, que es la virtualidad. Y efectivamente, para darle celeridad a las actuaciones y a las intervenciones de las partes, el deber ser sería que efectivamente se pudiera tener con antelación, pero pues en este momento su señoría, esta delegada, lleva pues alrededor de 6 horas también llevando a cabo las manifestaciones de esta primera solicitud de audiencia preliminar, que fue la legalización de todos estos procedimientos, y pues efectivamente también desde el día de ayer y durante 20 horas desde el momento en que arrancaron todos los procedimientos de captura, pues ha estado en función de que se realice con toda la protección de los derechos fundamentales de los señores indiciados. Entonces yo sí le rogaría que respetáramos la ritualidad procesal y que efectivamente en el transcurso efectivamente de la intervención el día de mañana frente a la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, por eso tengo el apoyo del asistente del despacho fiscal, quien también me ha acompañado durante todo el día, pero tengo que decirlo, no me comprometo en este momento poder terminar 3, 4 horas o lo que me demore 5 o 6 horas terminando de escanear todos los elementos para satisfacer la petición del señor defensor. Y con todo tipo de excusas, que es que no tengo escáner, que no tengo asistente, que espere, que son muchos folios y demás, demoró que pudiéramos acceder a lo que ella tenía en la carpeta. En un caso supremamente extraño, ¿no? Porque ustedes no me dejarán mentir, desde los tiempos de inicio de la pandemia se estableció como una costumbre, como un protocolo, que cuando se va a realizar una audiencia de control de garantías, pues se comparten los elementos como mínimo al momento de instalar la audiencia para que todo el mundo los vaya revisando y ganar tiempo, ¿no? Pero curiosamente en este caso eso no ocurrió y se puso todo tipo de trabas a la exhibición, tanto que hubo un momento donde corrieron tras los elementos bloqueados para que la defensa no los pudiera ver, y de eso yo dejé constancia al público. Su señoría, gracias. Es que teniendo en cuenta que la Fiscalía nos manifestó que no podía dividir el tema de las carpetas, se compartieron unas carpetas, unos archivos, pero todos vienen bloqueados. Ya hice la solicitud, se me acaba de desbloquear uno. La idea es que alguien a mí me colabore mientras se desarrolla la audiencia en verificar qué le toca a mi cliente, es decir, como querer ganar tiempo, pero todos los archivos PDF que se emitieron están bloqueados. Entonces, es decir, necesitan autorización de acceso. Sí, es necesario, yo no tengo problema en compartir pantalla para que usted pueda observar que ninguna carpeta... No es necesario, necesitamos agilizar la audiencia, ya la señora fiscal escuchó su pedimento. Doctor Diego Fernando Orozco. Pero, pues, yo tengo prácticamente una psiquis, un detector de novedades, y revisando rápidamente la foliatura, cuando por fin permitieron acceder a la carpeta, vi que, tómelo, el acta de la audiencia de control de garantías de Chispy, que muestran que la juez ya conocía los elementos y que por lo tanto esa situación de que supuestamente los policías han cometido un fraude procesal, pues lo habrían cometido con esa misma juez. Es decir, que la juez que estaba dirigiendo la audiencia en ese momento, pues se trataría de la presunta víctima del fraude procesal. Y les pregunto a ustedes que están viendo este video sin necesidad de ir a una facultad de derecho, ¿desde cuándo la víctima puede definir la situación jurídica de los victimarios? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Por eso fue necesario presentar la recusación. Entonces eso no es nada del otro mundo, eso no es nada diferente que a un tema de transparencia, de garantía plena de los compromisos que tiene Colombia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando decidió por allá vincularse a eso. El derecho a estar sentado siempre ante un juez imparcial. Y como hay que ser y parecer, fue necesario la recusación. ¿Que eso generó la libertad? Bueno, pues es que no había ninguna orden de detención que recayera contra ellos. Y por lo tanto, pues a pesar de que incluso hasta mis colegas se opusieron, pues mi petición los benefició incluso a los clientes de ellos. Pero ese no es el tema. Aquí lo que pretendo es que bájenle un poquito a ese show mediático con una sola de las partes.
Aquí sí van a hablar de la noticia, claro, bienvenidos, yo soy amiguísimo de la libertad de prensa, pero no de la manera en que lo vienen haciendo, no de esa manera parcializada. Les recuerdo de paso, señores periodistas, y de pronto allá en los 5 años de universidad no se lo explicaron, que hasta el propio Jorge Eliezer Gaitán ha mencionado cosas como que el que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencia lo justo, es injusta esa sentencia. En el periodismo también aplica eso. Hay que escuchar qué dice la otra parte. Y que yo sepa, en la audiencia no solo habló la fiscalía. Entonces, ¿por qué mostrar solo el pedacito que genera el mayor morbo, dañando la imagen de unos uniformados que con el Clan del Golfo no tienen ningún vínculo? Como lo demostraremos en las siguientes sesiones de audiencia. Pero es importante hacer esta claridad porque en Colombia no todos tragamos entero, ¿no, señores? El lobo siempre será el malo si solo le preguntan a Caperucita. Pero llega un momento en el que, digamos, se siente como tan, diría el despacho, tan presionada por los interrogantes que hace la defensa, y es donde lanza una afirmación. Y ella dice, es que yo tuve que decir eso en la audiencia de garantías, porque es que usted, señor defensor, en compañía del hermano de alias Chippy, me citaron y me dijeron que yo estaba muy embalada. Me dijeron que me iba a meter en un problema. Y entonces yo me asusté mucho y en la audiencia de garantía yo fui y dije que muchas de las cosas que había dicho en la entrevista no eran ciertas. Y ella dice, es que yo tuve que decir eso en la audiencia de garantías porque es que usted, señor defensor, en compañía del hermano de alias Chippy, me citaron y me dijeron que yo estaba muy embalada. Me dijeron que me iba a meter en un problema. Buenas tardes, en la fecha jueves 29 de agosto de 2024, siendo las 4:02 de la tarde, el juzgado penal de circuito de Puerto Boyacá se constituye en audiencia de continuación de juicio oral al interior del radicado 19, proceso que quedará en contra del ciudadano Juan Carlos Perdomo Robledo por la presunta comisión de unas conductas de homicidio agravado y en primer término, concedo la palabra a las partes que están hecho presentes por fiscalía. Muy buenas tardes, señoría y demás presentes. Daniel Felipe Jiménez, fiscal segundo seccional de la Dorada Caldas. Representación de víctima. Buenas tardes, su señoría, por usted y los demás asistentes a su audiencia virtual, comparece a su historia judicial como apoderada víctima Juan Felipe Ramírez García. Ministerio Público. Muy buenas tardes, su señoría. Cordial saludo para todas las personas presentes en esta audiencia. Mi nombre es Mario Fernando Noreña Chica, procurador judicial penal de La Dorada. Defensa. Cordial saludo a su señoría para usted y todos los presentes. Mi nombre es María Victoria Andrea Alarcón, identificada con cédula. Su señoría, hace unos minutos le remití al juzgado el poder de sustitución que me otorga el doctor Juan Carlos Sánchez. Respetuosamente le solicito me conceda personería jurídica para actuar en la audiencia del día de hoy a los intereses del señor Juan Carlos Perdomo Robledo. Bueno, en efecto, corroboro que en el correo electrónico reposa documentos suscritos por el doctor Juan Carlos Sánchez Gómez, quien es el defensor del aquí procesado, y donde pone de presente que sustituye el poder que le fuera conferido por el señor Juan Carlos Perdomo únicamente para la audiencia de lectura de sentencia a celebrarse el día de hoy a la doctora María Victoria Andrea de Alarcón, de donde solicita pues le reconozca personería al título para actuar en estas diligencias. En ese entendido, pues, y dado que sea escrito de indebida forma esta sustitución, reconocemos personería a la doctora María Victoria para que actúe en estas diligencias en favor del señor Juan Carlos Perdomo. En cuanto a la presencia de dicho sujeto, recordemos que se trata pues de una persona que se encuentra en libertad. Por parte del despacho enviamos notificación a la dirección que figura en el proceso, pues citación que nos fuera devuelta, aunque no figura la causal de devolución en el proceso, pues sí está la constancia de la devolución de la misma. También Juan Carlos Perdomo Robledo está aquí conmigo para su presentación. Que se presente nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono. Duro. Juan Carlos Perdomo Robledo. Mi nombre es Juan Carlos Perdomo Robledo, número de cédula. Como advertimos, vamos a continuación a la audiencia judicial, estando convocados el día de hoy para proferir el sentido del fallo y, de ser posible, pues dictar la correspondiente sentencia. Así pues, en acto al artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, recordemos que en estas diligencias la persona acusada es el señor Juan Carlos Perdomo Robledo, alias Chispy,
quien se identifica con la cédula de ciudadanía. Ahora bien, sobre los cargos contenidos en la acusación, recordando que es señalado de haber cometido un homicidio agravado y un homicidio agravado tentado, ello por hechos que se presentaron el 21 de julio de 2019 en el barrio Las Ferias de La Dorada, más exactamente cerca al Parque de los Novios de dicho barrio, donde la policía tiene conocimiento sobre unos acontecimientos cometidos con arma de fuego, donde se presentan 3 personas lesionadas, una de las cuales fallece, un hombre y 2 mujeres que fueron pues también agredidas en los mismos hechos. Luego de realizarse los actos urgentes por parte de las autoridades que tienen conocimiento, logran pues identificar a las 2 femeninas, Dina Vanessa Benítez y Laura Caterina Parado Moreno. De igual manera, pues se determinó que quien falleció era el señor Brandon Camilo Ortiz López. En esos actos urgentes se logra pues la consecución de unos videos donde se observa a un individuo de sexo masculino con una vestimenta pues que se hace alusión específica y quien arroja un elemento en una de las residencias, al techo de una de las residencias cercanas al lugar, objeto que luego de ser verificado pues se pudo determinar que se trataba de un arma de fuego. Además de ello, se cuenta pues con la entrevista o la manifestación de la señora Geraldine Serna Castro, propietaria del establecimiento de comercio denominado Masturbar, a las afueras de cuyo lugar pues se produjeron los hechos de sangre, y persona que para esa fecha, para esa hora, ubicó al señor alias Chispi en su establecimiento, indicando cuál era pues la vestimenta que aquel tenía, y quien posteriormente se le exhibió el video del que ya hice alusión, donde se puede ver a un individuo arrojando un elemento del que se desprende, se trata de un arma de fuego. Situaciones estas pues que con el recaudo probatorio que efectuara la fiscalía llevaron a lanzar los cargos que el día de hoy pues son objeto de decisión por el despacho. Ahora bien, en cuanto a las solicitudes realizadas por las partes en los alegatos, debemos tener presente que la fiscalía consideró que con todo el recaudo probatorio arrimado pues había cumplido con ese deber de desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste al señor Juan Carlos Perdomo Robledo. Se habló de las diferentes estipulaciones probatorias, de los testimonios que se arrimaron, de peritos, de policiales que llevaron a cabo actos urgentes, incluso pues de una de las personas afectadas que resultó lesionada, pero además de ello, pues hace especial énfasis en esa entrevista y en esa declaración rendida más bien por la señora Geraldine, de quien considera la fiscalía, pues si es posible desprender un fallo de responsabilidad por cuanto en su momento pudo identificar a quien se dice alias Chispi fue la persona que cometió los hechos de esa. En cuanto a representación de víctimas, pues apoya los dichos anunciados por la Fiscalía. Ministerio Público considera que en este caso no se cumplió con ese estándar probatorio. ¿Por qué? Porque a mí de esa prueba de carácter pericial, de todas las labores investigativas que se llevaron a cabo, pues lo que tiene que ver con ese testimonio, que sería como la base primordial para determinar la existencia o no de responsabilidad en cabeza del actriz procesado, pues se presentan diferentes inconsistencias que se vislumbran desde muy temprano, desde etapa embrionaria que se desarrolla la investigación, pues la señora Geraldine ha sido cambiante en las versiones que ha rendido, de donde considera pues el representante de la sociedad que no es posible endilgar responsabilidad. Finalmente, pues la defensa de igual manera considera que en este caso no cumplió la fiscalía con esa carta que le asiste de demostrar más allá de dudas razonables que en cabeza del señor Juan Carlos Perdomo se produjo la comisión de los ilícitos de los que será acusado. Pues bien, desde ya anunciará el despacho que el sentido del fallo será de carácter absolutorio, pues evidentemente, como bien indicara el representante del Ministerio Público, aquí la prueba principal, la prueba fundamental con la que pretendía la Fiscalía acreditar la responsabilidad en cabeza del señor Juan Carlos Perdomo Robledo fue debidamente, o no, fue más bien repetitivamente cuestionada en el juicio oral, y ello con fundamento, por supuesto, en esas diferentes manifestaciones que realizará la testigo. Primero en la entrevista que rindió cuando se llevaron a cabo los actos urgentes. Luego en la declaración que fuera brindada en las audiencias preliminares, testigo que pues también fue convocada
a dichas diligencias y dio su versión. Y más aún, las manifestaciones que nos hizo en juicio oral, en donde no encontramos tampoco una declaración consistente, una declaración que nos permitiera entender cuál era realmente esa versión de lo ocurrido. Si bien es cierto, pues debo resaltarlo en cuanto a las demás actividades desplegadas por la Fiscalía, lo que tuvo que ver con la comparecencia de peritos. Aquí se hizo pues el análisis del arma que fue incautada, se determinó que era un arma apta para producir disparos, se habló del acta de inspección técnica cadáver, se hizo un acta de inspección al lugar de los hechos. Fueron múltiples las estipulaciones probatorias porque evidentemente aquí el debate, las partes lo querían centrar era en determinar si era o no era el señor Juan Carlos Perdomo la persona responsable de estos hechos de sangre. Estipularon la plena identidad de la víctima mortal, la del procesado, esa ausencia del permiso para el porte de armas, la causa de la muerte de la víctima, que fue pues por múltiples heridas y de manera violenta homicidio, la atención en urgencias recibida por las dos femeninas que también resultaron lesionadas, un informe fotográfico registro al cadáver, el acta de inspección a lugares, todo esto objeto de estipulación. Vinieron a declarar los policiales que tuvieron conocimiento en primer momento de los hechos en materia de investigación, cuáles fueron las actuaciones que desplegaron, esos actos urgentes. Vino también el perito en balística que analizó o realizó la experticia pues al arma que fuera hallada en ese techo del que hemos hablado, que se registra en el video. Vino la señora Gina Vanessa Benítez Quiñón, que es una de las personas que resultó pues lesionada aquella noche en ese establecimiento comercial Masturbar, quien da cuenta pues de que se encontraba en compañía de la víctima mortal, con quien tenía una amistad cercana, y que esas lesiones se produjeron por una persona que ella desconoce de quién se trataba, porque fue en un momento en que ella se iba a parar a bailar con su amigo alias Zapatico, y que de un momento a otro ya comienza a escuchar unos sonidos que parecen tacos resonando y ve unas luces para ella pues desconocidas. Todo ocurre muy rápido y ella no puede dar cuenta de quién es la persona que ejecuta la agresión en contra de su amigo, y que ella posteriormente se percata que también estaba lesionada. Todo pues ocurre en cuestión de segundos, pero es un testigo pues que no puede hacer un señalamiento. Vino el dueño de la casa donde fue hallada el arma en el techo, el señor Jorge Eliezer Galvez, pues quien permitió el ingreso de los policiales para que recuperaran el elemento. También se trajo un perito balístico, quien rindió un informe de investigador de laboratorio, hizo análisis a las vainillas encontradas al interior del arma de fuego hallada. Vamos aquí a centrarnos un poquito en lo que tiene que ver con la declaración de la señora Geraldine Cerro, que pues es, digamos, el punto central y la razón por la cual considera esta funcionaria que no se pudo demostrar más allá de duda la responsabilidad de la que procesada. Recordemos y establezcamos desde ya que supo echar mano, y ello es parte de lo que lleva a esta funcionaria a emitir ese fallo de carácter absolutorio, del hecho de que la señora Geraldine es la compañera sentimental de aquel funcionario de policía, Nicolás Jiménez Cano, que en un primer momento le tomó una entrevista. Ello porque es de torna relevante, porque la señora Geraldine, dentro de sus diferentes manifestaciones, ella en el juicio comienza diciendo que no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido para la fecha de los hechos. Nada de lo dicho, nada del video que le fue expuesto. Ella siempre se muestra como una persona renuente o más bien reticente a reconocer lo ocurrido. Es confrontada, se le pone presente la entrevista. En la entrevista pues ella señala que efectivamente a la persona que ve en el video se trata de alias Chispi. Sin embargo pone de presente que al momento de rendir la declaración ya en juicio pues no está segura, no recuerda, que ella dijo que le parecía. Entonces es donde la defensa comienza a confrontarla y a decirle, bueno, pero es que usted en la entrevista dijo que sí, que ese era alias Chispi, y luego al otro día cuando se le cita audiencia de garantías usted dice que no, que muchas cosas de las que había dicho en la entrevista no eran ciertas. Entonces finalmente que es verdad. Ella pues continúa insistiendo en que no está segura, en que no recuerda, pero llega un momento en el que digamos se siente como tan, diría el despacho, tan presionada por los interrogantes que hace la defensa, es donde lanza una afirmación. Y ella dice, es que yo tuve que decir eso en la audiencia de garantías porque es que usted, señor defensor, en compañía del hermano de alias Chispi,
Me citaron y me dijeron que yo estaba muy embalada, me dijeron que me iba a meter en un problema y entonces yo me asusté mucho y en la audiencia de garantía yo fui y dije que muchas de las cosas que había dicho en la entrevista no eran ciertas. Es decir, que vamos a ver si la jurisdicción penal militar se hace respetar el fuero, o si prefiere mantenerse amodorrada sin desplegar actos de investigación y se dedica exclusivamente a atender delitos como el abandono del puesto, la desobediencia o la fuga de presos.